En el contexto educativo y cómo se manifiestan esto en las aulas. Parte la primera pregunta. Bueno, la discriminación en el contexto educativo parte de un contexto cual se refiere al acto comprometido que excluye o margina o se trata de una manera desigual a ciertos individuos o grupos en el ámbito escolar. ¿Qué es la discriminación en el contexto educativo y cómo se manifiesta en las aulas? La discriminación en el contexto educativo se refiere pues a cualquier acto que comprometa o excluya, margine o trate de manera desigual a ciertos individuos, esto en un grupo de un ámbito escolar. Eso se puede manifestar de diferentes formas. En este caso, las acciones como el acoso, la exclusión, la burla, la segregación y la falta de oportunidades para ciertos estudiantes. ¿Cuáles son los principales tipos de discriminación en las aulas con la descolonización? Bueno, acá parte una gran ramificación. Entre estas está la discriminación por origen étnico o racial, la discriminación lingüística, discriminación cultural, la discriminación por género o la discriminación por algún tipo de discapacidad, sea física o cognitiva. También está la discriminación por orientación sexual u identidad de género. Esas son entre las más comunes dentro de un ámbito escolar. Entraré a describir brevemente algunas de ellas. En este caso, la discriminación pues, por origen étnico-racial se refiere al acto de exclusión o trato desigual hacia estudiantes de ciertas etnias o razas basándose en estereotipos y prejuicios coloniales. Esto entra dentro de la instrumentalización de las redes sociales en medio por el cual se magnifican mucho ese tipo de bullying, podríamos denominarlo de esta otra manera. Acá en la imagen podemos identificar cómo se utiliza las redes sociales como medio de instrumentalización de opresión. La última pregunta: ¿cómo puede Paulo Freire y Alexander Joachim contribuir desde un análisis crítico la descolonización en las aulas? En su Pedagogía del Oprimido, Freire destacó, además de la responsabilidad de pensar críticamente, que es algo fundamental en sus pedagogías, el aprender a ser uno mismo en relación con y contra de su propio ser, lo que también implicaba tener pues una ética humana dentro del mundo. Digamos que esta ética era indispensable o es indispensable para la práctica educativa. Alexander Joachim abordaba las prácticas impuestas heredadas, esto como un componente central de lo decolonial, pues esto destacaba ciertas prácticas que forman parte de una estructura de poder que perpetúa la discriminación y la exclusión. En relación con lo anterior, podríamos decir que todas estas estructuras coloniales y de la pedagogía tradicional lo que han hecho es perpetuar la discriminación. Asimismo, perpetuar fenómenos como el acoso escolar o el bullying. Digamos que la pedagogía decolonial lo que busca es desmantelar dicha estructura y promover prácticas más inclusivas y equitativas. Para comprender un poco cómo todo este asunto ha afectado a los y las estudiantes, tenemos que tener en cuenta o partir de la base de que el individuo ha perdido la comunidad o el sentido de comunidad, y esto ha hecho que se enfoque o que nuestra cultura esté más enfocada en asuntos de competitividad. Pero no solamente eso, sino que fenómenos como el bullying o el acoso escolar se producen porque lo que busca ese estudiante que matonea, que hace bullying, es tener poder, tener un reconocimiento social, y para ello hace que el otro sea un medio para, es decir, cosifica al otro, destruye al otro para poder obtener ese reconocimiento social. Esta dinámica hace que
esta persona que es oprimida pueda irse por dos caminos. Un camino que sería el de convertirse en opresor en algún momento. Muchos de los y las estudiantes que son violentados en el ámbito escolar terminan siendo también agresores a futuro debido a todas esas experiencias que vivieron. En el sentido o desde la perspectiva de Paulo Freire, esto es que el oprimido, en lugar de encontrar o buscar la emancipación, lo que hace es convertirse también en opresor. Entonces ese es uno de los caminos, que este chico o esta chica termine agrediendo a los y las otras. Otro de los caminos puede ser el aislamiento social. El aislamiento social que puede producir muchas consecuencias en temas de autoestima e identidad, porque la persona se siente menos, porque siente que no es reconocida socialmente, porque siente que no es importante, y eso puede llevar a otros asuntos de salud mental más complejos, más graves, más patológicos. También puede interferir en los procesos de aprendizaje. Este niño o esa niña que es agredido, uno de los grandes impactos tiene que ver con el aprendizaje, ya sea porque se vea deteriorado o porque se le dificulte este proceso de aprendizaje, o porque se aísle al punto en donde lo único que sea importante para ese niño o para esa niña sea todo el ámbito educativo, o destacar a nivel educativo, porque pues no tiene ese soporte social, emocional, sino que su soporte tiene que ver más con el asunto académico curricular. Finalmente, otro de los impactos, aunque en realidad hay muchos impactos, no solo a nivel psicológico, sino a nivel social, del acoso escolar, es la pérdida de la identidad cultural. La pérdida de la identidad cultural en el sentido de que esta persona que es oprimida o que es violentada, al no encontrar un lugar, al intentar ser igual a los otros, al intentar pertenecer a ese discurso de homogeneidad, lo que hace es dejar de lado sus tradiciones, su cultura, sus pensamientos, sus sentires, con el fin de pertenecer. Sacrificar su identidad cultural para pertenecer a un grupo social homogéneo. Bueno, entonces para finalizar y ya teniendo en cuenta lo que hemos venido evidenciando frente a lo que es la discriminación y la negación de otras formas de existir, de otras formas de vivenciarnos dentro y fuera de la escuela, podemos considerar las siguientes estrategias pedagógicas, ¿sí?, como un camino alterno a esas dinámicas de control que encasillan y homogeneizan a la humanidad desde las instituciones educativas. Ya sabemos y reconocemos que este legado que nos ha dejado lo que es el eurocentrismo va a adoptar la racionalidad empirista y positivista, en donde el sujeto no tiene ningún lugar dentro de su objeto de estudio, ¿sí?, y que el mundo pues es simplemente inamovible y el sujeto tiene que aprender del mundo sin ningún tipo de intervención acá. Entonces, desde esto, Katherine Walsh nos invita a asumir una posición holística, integral, abierta y flexible de la vida y a la vez de la educación, ¿cierto? Esto implicaría que la educación no solamente va a integrar la racionalidad, ¿sí?, sino que también va a adoptar estos sentidos y aptitudes de cada ser humano, teniendo en cuenta el contexto del que viene y el lugar que habita, pues que en últimas es lo que nos conforma como seres humanos sintientes y pensantes. Entonces, debemos comprender también que para llegar a ejecutar estas estrategias debemos de tomar una posición desde la institucionalidad y también desde nuestro quehacer docente, ¿sí? En primer lugar, es que los docentes debemos posicionarnos no solamente en una criticidad de pensamiento, sino también de acción, ¿cierto? Porque está en nuestro deber evitar el que se perpetúen esas dinámicas de exclusión o discriminación que corresponden a una herencia eurocentrista. En segundo lugar, entonces debemos hacer parte de la construcción de los currículos escolares, ¿sí?, desde pues la institucionalidad, todo este tema burocrático, etcétera, y garantizar que en esos currículos escolares se va a estar teniendo en cuenta el contexto que habitamos, ¿sí? Recordemos que debemos ser conscientes de pues que nuestro contexto nos construye como seres humanos también. Entonces, ya con los anteriores requisitos, pues digamos que hay una situación un poco complicada, y es que no nos basta.
¿sí? No nos basta recrear currículos diversos, no nos basta aplicar estrategias pedagógicas distintas, ¿sí? Porque es necesario que todos nosotros, todas las personas que habitamos Latinoamérica, que habitamos el sur global, por así decirlo, desaprendamos y nos desenganchemos desde nuestra sociedad y como sociedad del eurocentrismo, y así poder reconocer que las negritudes, los indígenas, las mujeres, los campesinos y las campesinas también pueden ser agentes de enseñanza como lo son de aprendizaje.